Buenos días, les agradezco inmensamente el afecto dispensado por ustedes hacia mi esposa y a mí el pasado 6 de junio. Entonces comenté cuán orgulloso estaba del título que me confirió UNAM y también, es lo más importante, mi compromiso con la continuidad de este polifacético programa de desarrollar la investigación clínica en Nicaragua y desde Nicaragua al resto de América Central. No se me escapa que ustedes tienen obligaciones profesionales y familiares y sin embargo se han comprometido a dar un paso más en su formación. Los felicito y los admiro. Acá está mi correo electrónico y claro que son bienvenidas las preguntas, los comentarios y las sugerencias. J. Lazaref, el nombre es mío, Jorge el primero, mednet.ucla.edu. El doctor Pedrosa Pacheco también lo tiene y claro que lo puede distribuir entre ustedes sin ningún problema. Este es el organigrama. Lo llamamos a esta parte epistemología neuroanatómica y neuroética. La lógica anatómica del sistema nervioso central, la primera parte, criterios anatómicos de causalidad y su relación con la decisión ética, criterios anatómicos de la ética de la decisión terapéutica, y la más importante quizás es la discusión colectiva de casos de patología neurológica y decisión terapéutica en el marco de límites de recursos o de recursos limitados. Tengo, a raíz de mis experiencias en América Latina, y les recuerdo, yo soy latinoamericano, tengo una cantidad de casos y de ejemplos que podemos echar a mano para analizar a medida que lleguemos a ese último día. Pero lo ideal, lo absolutamente ideal sería que trabajáramos con con los casos que ustedes tienen conmigo, los casos que ustedes conocen, que ustedes tienen, cosa que los podamos hacer más activos o más interesantes. De todas maneras, otra vez, muchas gracias por su afecto, muchas gracias por el calor y sobre todo muchas gracias por la inspiración que son ustedes hacia todos sus colegas de Nicaragua, de Centroamérica e inclusive de acá, de Estados Unidos, del Gran Norte. La primera parte esta la llamamos la lógica anatómica del sistema nervioso central y por ende de las enfermedades neurológicas. Le he pedido al doctor Pedrosa Pacheco un pequeño cambio en el título de la primera clase. Sucede que la definición de lo normal y lo patológico es variable. Hay una anatomía y una fisiología que va mutando, que es siempre dinámica. Y lo que ayer era patológico hoy no es tal y viceversa. Sobre todo con las enfermedades neurológicas, pero también pasa con otras condiciones, por ejemplo, la prediabetes o la diabetes tipo 2, el número de ese valor de la hemoglobina varía
Presión arterial también varía con la edad. El PSA para la próstata también varía con la edad, y la van a ir subiendo y la van a ir bajando, ¿no? Entonces, ustedes son profesionales de la salud y no necesitan que les recuerde los rudimentos de la anatomía, porque si no tienen en la punta de la lengua ahora mismo la conexión del tálamo con los cuerpos mamilares, saben dónde ir a buscar la referencia en la biblioteca o en la red, y este no es el propósito de este curso que hacen ustedes, hacer todo el énfasis en la neuroanatomía. El título general que llevará el texto que estamos preparando para ser lanzado por la editorial de la UNAM podría ser, estamos trabajando en eso, la epistemología como herramienta de las ciencias de la salud. Otro título abarcador es el que trabajamos en pasadas ocasiones, pensamiento crítico. Pero me inclino más por la epistemología, y no solamente por motivos personales, sino también porque los conozco un poquito más y me he compenetrado un poquito más con la realidad de las ciencias de la salud en América Latina. Ustedes saben evaluar la información, eso es el pensamiento crítico, pero la epistemología apoya la creación de nuevos conocimientos. Vamos a hacer énfasis en los ejemplos, sobre todo en casos neurológicos, pero los mismos principios son aplicables a cualquier otra especialidad. Entonces, ¿qué es la epistemología? La epistemología es el estudio de qué sabemos. Yo sé esto, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Lo sabemos porque lo preguntamos, pero la pregunta está formulada basada en la realidad cultural, social, religiosa y política. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero eso llegó hasta Copérnico y luego Galileo para demostrar que sabemos lo que sabemos. Llevó a Copérnico esconder un poco la publicación por temor a las represalias de la Iglesia, y llevó a Galileo al arresto domiciliario en los últimos años de su vida, aunque se recantó de la teoría de heliocéntrica. Copérnico dibujó el giro de los planetas alrededor del Sol de una manera como lo hacía Ptolomeo, perfectamente circular, y no como las elipses que son ahora. Y lo hizo para respetar las doctrinas ptolomeicas. A lo que voy a esto, parecería un perogrullo decir cómo sabemos lo que sabemos, pero si piensan que sabemos lo que sabemos porque lo preguntamos, hay una cantidad de cosas que no nos hemos preguntado y no las sabemos, y no las sabremos hasta que nos formulemos la pregunta. Y la pregunta y la curiosidad surgirá de las condiciones sociales, económicas, políticas que obligan al investigador a preocuparse por eso. Piensen ustedes, se preocupan por un tema específico en su práctica clínica e ignoran, no lo ignoran por desprecio, sino que ignoran por no tener el tiempo para prestarle atención necesariamente, pero se enfocan en un tema específico, obligados por
razones familiares, porque tuvieron a un pariente, o por razones económicas, o porque el jefe de este servicio, por lo que sea. El emprendimiento de la tarea epistemológica lleva a formularse preguntas, como ustedes como futuros investigadores, y esas futuras preguntas se las van a formular basadas en su relación social. Acuérdense de Semmelweis. Repaso. En el año 1840, en el hospital más importante de Viena, hospital que atendía a la población más necesitada, tenían 2 salas de parto, sala 2, sala 1. La sala 1, gran mortandad por la fiebre puerperal. En la sala 2, mortandad menor por la fiebre puerperal. Semmelweis se interesa por ese caso. Él se interesa, todos estaban interesados, pero él se interesa más. Proponen una serie de conductas que no importa que las lean, ahí igual se las paso con el PDF, pero ya la hablamos antes, creo. Proponen una serie de conductas a ver cuáles eran las diferencias entre la sala 1 y la sala 2. El cura, que si el cura pasaba primero por la sala 1 y después a la 2, o pasaba por la 2 primero y después a la 1, y pasando primero por la 2, de esa manera aumentaba la ansiedad en las parturientas. Que si el parto se hacía en posición decúbito lateral o en decúbito dorsal. Que si el parto de la sala de más alta mortandad era también asistido por estudiantes, que si era asistido por estudiantes extranjeros, aunque el parto fuera conducido por el obstetra titular o el obstetra graduado, que si el viento transportaba algún miasma entre las distintas salas. Y todas esas alternativas están muy bien documentadas porque Semmelweis las iba escribiendo el modus ponens, ¿no? Si es el cura, por lo tanto, y le pedían al cura, cambiaban las exposiciones. Y sin embargo, culturalmente, nadie vio la diferencia más grande que había entre las salas. En la sala de más alta mortandad, el parto era conducido por médicos. En la sala de menor mortandad, el parto era conducido por comadronas. O sea, ahí estaba la grandiosa diferencia. Pero no la vieron. En el momento de formularse la pregunta, cuando se le moría gente a mansalva, en el momento de formularse esta pregunta, que si el viento, que si el cura, que si los estudiantes, que si los extranjeros, que si la posición, pero no lo más obvio. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esos años, se pensaba que el médico era un caballero y los caballeros no asesinan a sus pacientes. No se hablaba de contaminación porque la teoría bacteriana no existía todavía. Hasta que finalmente el doctor que ven ahí, Kolechka, se corta el dedo haciendo una autopsia de una señora que falleció y presenta los mismos síntomas que las señoras que fallecían de la fiebre puerperal. O sea, Kolechka padece de fiebre puerperal. Semmelweis deduce que el problema está en la autopsia, en el cadáver, sugiere la presencia de un material cadavérico, de un elemento cadavérico. Ese elemento cadavérico él piensa que lo puede eliminar lavándose las manos, sugiere lavarse las manos después de realizar la autopsia. La mortandad baja y después repunta.
repunta porque los médicos se examinaban, se lavaban las manos después de la autopsia, pero no después de cada paciente. Y llega una paciente en trabajo de parto, infectada, la examinan después de la autopsia, pero no se lavan las manos después de haberla examinado a esta paciente. Y una ristra de pacientes fallecen, incluyendo la primigenia, creo que fueron 11 o 12 mujeres fallecen de fiebre puerperal. Entonces Semmelweis dice, quizás el factor cadavérico no es tan cadavérico, necesariamente cadavérico, sino que está en cada paciente. Este es el año 1840, todavía Pasteur no había sugerido la existencia de las bacterias. Entonces, lo que ven aquí es que la pregunta se la formuló Semmelweis, tal como les dije que pasa con las buenas cosas epistemológicas y que la formuló como una pregunta, pero sin embargo, su propia condición de médico o su propia condición de persona que vivía en esos años, no vio lo más obvio, que en la segunda sala de mortandad menor no había médico que ejecutara dichos partos. Y lo mismo sucede con todas las ciencias naturales, sea y ciencias naturales y hasta las ciencias sociales también. Esta es una vista tomada desde un satélite de la Agencia Aeroespacial Norteamericana, la NASA, de la isla de la Española. Haití en un lado y la República Dominicana del otro. ¿Por qué sucede esta evidente diferencia entre un país y otro, tanto que la frontera puede marcarse siguiendo los bordes verdes y marrones? Es por la deforestación en el lado de Haití. Deforestación por deficiente suministro de energía. Ahora, ¿por qué hay deficiente suministro de energía? Bueno, porque no hay dinero para invertir en una estructura eléctrica nacional. ¿Y por qué no hay dinero? Bueno, ¿y eso porque son haitianos, sí o no? Bueno, obviamente no. O porque Haití tuvo una serie de gobiernos corruptos, sí o no. Mi hipótesis primigenia sería esa, solamente que no tengo las herramientas para comprobarla. Eso se lo dejamos a los sociólogos o a los de ciencias políticas. Pero tal vez hay que recordar también que hasta principios del siglo XX, 1900 y pico, Haití remitía a Francia una cantidad grande de dinero como penalidad por haberse declarado independiente en 1806 o 1804. Entonces, el primer país de América Latina que se declara independiente es quizás, y la penalidad que los franceses le ponen, es quizás la razón por la cual tenemos este proceso de deforestación en el lado haitiano. Y el problema se multiplica porque cuando hay lluvias torrenciales se deslava la ladera de la montaña, hay menor riqueza agrícola del suelo, en fin, ustedes conocen, o muchos de ustedes conocen, toda la sucesión de catástrofes agronómicas que ocurren cuando el suelo o la calidad del suelo se da, y esto entra en un círculo con la pobreza. Entonces, esta situación de la diferencia entre un país y otro que están en la misma isla y que están en la mismo clima, una isla pequeña, puede analizarse de varias maneras, y todas ellas complementarias de las otras y todas ellas válidas. Están los que se dedican a analizar cómo mejorar el servicio de energía en la zona rural,
y están aquellos que se dedican a analizar las razones históricas del problema para solucionarlos de una manera continua, para que no se repita. Los dos investigadores, aquel que trabaja en el suelo y la deforestación y aquel que trabaja en las razones de la debacle económica de un país, los dos están enfocados al mismo problema, pero lo hacen con distinta amplitud de su mirada. Y la medicina es la ciencia de la mirada, donde ponemos nosotros el foco de nuestra pregunta, de nuestra tarea inquisitiva. Eso es algo que depende desde nosotros y, como dije, de las circunstancias sociales, económicas, políticas, que rigen todo el proceso de la epistemología. Fíjense, estas son dos representaciones artísticas del cerebro. A la izquierda una de Lucy Mackenzie y a la derecha Tianmanzi. Son dos artistas y representan al cerebro de manera diferente. Para el cuadro a la izquierda de Lucy Mackenzie, lo que se ve es un cerebro que puede ser dibujado, manejado, controlado, definido por un pintor en este caso o un investigador. El cerebro a la derecha es una implosión, es una eclosión, ¿no? Es decir, las masas entran en el cerebro y el tálamo ahí está casi dibujado como un hongo atómico, y lo que entra sale. A la izquierda tenemos un cerebro estático y a la derecha tenemos un cerebro dinámico. Estático desde afuera, un cerebro que se puede manipular, un cerebro que se puede manejar ordenadamente o supuestamente ordenadamente, y a la derecha tenemos un cerebro que, por más que querramos presumir que lo podemos manejar y controlar, está expuesto a los vaivenes de las circunstancias externas. Muy bien, por deformación profesional epistemológica, yo veo lo que les estoy diciendo. Algunos, todos coincidirán conmigo y otros no. No se trata de desacuerdo. Se trata de traer vuestra propia experiencia de vida a la palestra de la discusión, de similar manera como hacen ustedes con el motivo por el cual investigan, con el tema de sus investigaciones. Están los trabajadores de la salud que, metafóricamente, y benditos ellos, informarán: esta es una pintura en óleo que mide tanto, está en tal lugar, está creada por tal y cual, y nos transmiten la información de cada pintura. Y están los trabajadores de la salud que se preguntan: ¿por qué la diferencia? Son dos pinturas que representan el cerebro. ¿Por qué esta diferencia? Las dos percepciones tienen base en la cultural, sí o no. Si es sí, entonces la pregunta es: ¿la diferencia basada en el conocimiento de la neurobiología? ¿Sí o no? ¿Cuál fue el canal de curiosidad que llevó a Mackenzie a concebir el cerebro como lo concibe ella? ¿Y cuál es el canal de curiosidad que lo lleva a Mancitian a concebir el cerebro de la manera en que lo está concibiendo? El primer cuadro donde se ve el cerebro es la lección de anatomía del Dr. Jan Deichmann, que es de Rembrandt, pintada en 1656. La otra, la lección más famosa, está en La Haya y esta está en Ámsterdam. ¿Qué nos muestra Rembrandt? Cada uno ve lo que quiere ver ahí Rembrandt, ¿no? Sabemos que el cadáver pertenece a un individuo llamado Joris Fontaine, que tenía 20 y pico de años, era un ladrón. Lo ahorcaron y en ese momento se daba por costumbre entregar el cuerpo para disecciones anatómicas, y muchos médicos pagaban a los buenos pintores para hacer unos cuadros que
los representará en la tarea. Este cuadro está incompleto porque fue parcialmente dañado en un incendio en los 1700 por ahí en Ámsterdam. No sabemos lo que está viendo el doctor Deichmann, que de paso, yo a mi forma de ver, es la primera vez que el cerebro del pobre, que es un tema de conversación de estas clases, está siendo pintado o está siendo representado pictóricamente. Lo que vemos, y este Rembrandt pone el énfasis, son estos pies sucios, pies callosos, que dicen que el individuo no usaba zapato, resaltada la pobreza del individuo. En decir que este es un individuo pobre, que es un delincuente, yo estoy haciendo un proceso de lógica. Estoy llevando las conclusiones hacia los temas o estoy llevando las conclusiones dirigidas, mejor dicho, por mi propia experiencia, mi propio bagaje emocional. Entonces hagamos una serie a este momento de definiciones antes de entrar en la segunda parte, que es: la ciencia es una manera de pensar. La ciencia no es acumular conocimientos, eso es información. Google no es más científico que una persona que en el campo ahora se está preguntando si planto o aro el surco de este a oeste, voy a tener mejor resultado que si lo hago de norte a sur. La ciencia es una manera de pensar. La ciencia estudia el movimiento de elementos físicos y su relación con otros movimientos. La lógica es una ciencia. Estudia las leyes del pensamiento de los movimientos. Y finalmente el leitmotiv de todas mis presentaciones a ustedes, a los estudiantes, y siempre lo digo, el valor de la epistemología portal, es que no hay hechos, hay interpretación de los hechos. Eso lo decía Nietzsche, y no crean que yo soy nietzscheano. Eso lo decía Nietzsche. O sea, vemos algo que nos llama la atención y cómo interpretamos o cómo queremos explicar ese algo que nos llama la atención. Ese es el investigador. Sure. Vemos estas imágenes de unas suturas craneanas, probablemente la sutura sagital, bien notable arriba, empezando a fusionarse en las tres imágenes que le siguen. Muy bien. ¿Qué puedo inferir de estas imágenes, ¿no? ¿Qué puedo inferir? ¿Qué me dicen estas imágenes? Bueno, estas imágenes, conociendo y sabiendo que los individuos pequeños, que los recién nacidos tienen un tamaño de este cráneo, que los adultos tienen otro tamaño de cráneo, puedo inferir entonces que la expansión del cráneo está permitida por la presencia de estas suturas, y que llegado a una cierta edad de la vida ya no hace falta tales de sutura, y por lo tanto la naturaleza se encarga de solidificarlas. Al no haber fuerza expansiva, la osificación tiene lugar. Y efectivamente, si tenemos un proceso de crecimiento rápido y tenemos un proceso de crecimiento lento.
Muy bien, eso infiero mirando estas, siempre y cuando me hayan llamado la curiosidad. Alguno pasó, miró las estructuras y siguió caminando, cosa que es lógico y razonable, como nosotros miramos y seguimos caminando tantas otras cosas que le interesan a otros colegas. Pero eso vemos así, hacemos una inferencia. Uno dice, ah, qué interesante. Después uno dice, bueno, hay un tamaño normal, pero como sucedió recientemente con los casos de el Zika, inferimos por la edad del niño que está acá fotografiado, que las estructuras estarán abiertas, esperando que el cerebro crezca, pero el cerebro de esta persona está realmente colapsado, no hay expansión cerebral interna. ¿Por qué tenemos un cráneo pequeño? ¿Por qué está pequeño el cráneo de este muchachito o de los casos de este Zika? Nos preguntamos eso. Bueno, lo que hay en la cavidad craneana, hay neuronas, glía, líquido cefalorraquídeo y sangre, no hay más cosas ahí. Siendo que la sangre entra y sale, sabiendo que el líquido cefalorraquídeo tiene en cada momento no más de 400 centímetros y aumento del líquido cefalorraquídeo por como sería una hidrocefalia, es una patología en sí misma. Descartamos que el problema está en el líquido o en la sangre. El problema está en las neuronas o en la glía. Entonces, sabemos que hay igual número de neuronas y de glías, más o menos 100 billones cada una, solamente que la glía hay 4 formas de glía, 3 en el recién nacido, 4 con la glía radial en la época embrionaria. Pero si son neuronas y glía, entonces supongo que el problema está en el volumen neuronal. Y sí, efectivamente se ha encontrado que el virus afecta a través de la membrana de las células precursoras de la neurona la proliferación y la migración adecuada de las neuronas embrionarias. O sea, este niño tiene menor número de neuronas. Muy bien. Entonces miramos ahí y lo miramos al niño, tiene menor número de neuronas. Sabemos por qué es microcefálico y sabemos la importancia de las neuronas, la importancia de las neuronas en el proceso de adquirir conocimiento. Y ya está. Es decir, evitemos la infección de Zika, y benditos aquellos que están trabajando arduamente para conseguir eso. Y parece que se cierra el tema. Pero alguno va y dice, hay otra condición que reduzca el número de neuronas. Hay otra condición en la cual no se llega a tal número nuevamente. Y ahí está un trabajo de investigación que se hizo en los años 60. El proceso de pensamiento fue así. Si sabemos que la mala nutrición reduce el tamaño del ganado, un trabajo en el 53 o 55, unos zoólogos y veterinarios comprobaron que sí, que el ganado, cuando en la parte embrionaria, cuando era ternero, era malnutrido, iba a tener una disminución de tamaño. Todo el cuerpo del ganado, todo el ternero iba a ser pequeño. Entonces estos dos individuos, Stoch y Smith,
que trabajaban en un hospital donde yo trabajé en Sudáfrica, mencioné al doctor Peacock los otros días, el 6 de junio, ellos dicen, bueno, si afecta, y yo trabajé 20 años después de ellos, o sea, no los conocí, ellos dijeron, inferimos que afecta todo el volumen corporal, si afecta todo el volumen corporal, afecta el cerebro también. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y si hay una relación entre la circunferencia craneana y el peso del cerebro, hay una correlación perfecta entre uno y otro, entonces es posible inferir que los que son malnutridos cuando son infantes van a tener un cráneo más pequeño, no necesariamente micro, pero más pequeño. Entonces ellos van y son uno de los pocos que van y leen un trabajo de Blandón, Sidney Blandón, en el año 1919, o sea, hace 100 años atrás, en donde Blandón observó que los niños malnutridos en la Alemania de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, tenían una pobre actividad escolar. Esta es una historia interesante porque el cuerpo del ejército vencedor de la guerra, el ejército norteamericano, uno de los ejércitos vencedores de la guerra, estaba en la ciudad de Trier, que coincidentemente es una ciudad donde nació Marx. Estaban ahí y se les decide, como esta ciudad estaba cerca del frente, había mucho estrés en la población, los años de guerra llevaron a una malnutrición generalizada, deciden estudiar el efecto de la malnutrición en el cuerpo de los niños, en la masa muscular, en la masa ósea, y piden a las maestras que traigan a los chicos. Las maestras vienen y le dicen a los médicos, al cuerpo sanitario del ejército norteamericano, mire, fíjese, sí, interesante por el tamaño, por la estatura, pero estos chicos están fallando en la escuela, no aprenden tan rápido como hubieran aprendido varios años atrás. Entonces el jefe del cuerpo sanitario lo llama un teniente de psiquiatría, teniente que luego fue capitán, creo, y le dice, bueno, investiga este asunto. Y Blandón se despacha con un trabajo de lo más interesante, en donde él se pregunta, él no se pregunta, ese es el asunto, él observa, registra y explica toda la situación esta de la relación que él observa entre el coeficiente intelectual más bajo en aquellos que habían padecido más severamente la malnutrición. Niños que tenían familiares en el campo, donde tenían acceso a verduras y frutas que no podían ser racionalizadas tan simplemente como los que vivían en la ciudad, tenían distinta actividad intelectual. Y él establece que la malnutrición provoca una serie de que hay una relación entre la malnutrición y lo que él llama cambios mentales y nerviosos en los niños del Volksschulen de Trier causados por malnutrición. 20 o 19, no, casi 50 años después, 43 años después, Stoch y Smith retoman esta pregunta, pero empezando fíjate que los terneros malnutridos son más chicos, por lo tanto, si son más chicos, tienen menos volumen y tendrán menos volumen cerebral también. Podemos medir el volumen cerebral o inferir el volumen cerebral a través del perímetro craneano. Pero qué interesante, fíjate, hagamos un paso más y veamos si efectivamente ese volumen craneano se representa a sí mismo en la actividad intelectual de los niños.
Blandón, con un trabajo primordial, pero que ha sido citado 37 veces, nada más, dice, él describe una observación ahí a su derecha, en Mental Hygiene en el año 19. Stoichkov-Smith, en un trabajo que ha revolucionado el tema, lo titulan con una pregunta: ¿la malnutrición durante la infancia inhibe el crecimiento cerebral y subsecuente el desarrollo intelectual? Y ellos hacen una comparación, ellos analizan una serie de niños en varios años de edad y ven que los perímetros craneanos de esos niños, que son estos puntos negritos acá, están por debajo de la media de los niños de Estados Unidos y por debajo de una serie de control de otros niños bien nutridos, pero del mismo país, de la misma provincia, de la provincia del Cabo. Y ellos ven que no hay como en el Zika, o sea, números excesivamente bajos. Está disperso, acá está para los 4 años, sí, está un poquito bajo de la media normal, bastante más bajo de la media de los Estados Unidos, pero inclusive hay algunos que se pasan arriba de Estados Unidos y quizás estos tuvieron una buena performance intelectual. Pero a lo que voy es a esto, que no buscaron, y eso por eso también llamo el título de la enfermedad neurológica, que no buscaron la microcefalia, que eso se diagnostica sin medirlo, se diagnostica viendo, sino que buscaron la reducción del perímetro craneano. Y habrán habido errores ahí, movidas, piel cabelluda un poquito más gruesa, más pelo, menos pelo, cansancio de quien toma la medida, en fin. Pero ellos buscaron una forma de plantear el problema que no era tal como la normal o patológico, enfermedad o no enfermedad. Fíjense que no hacen nombre, que no preguntan si hay enfermedad, ellos dicen si hay un desarrollo intelectual subsecuentemente disminuido. Entonces, lo que ellos hacen es una inferencia de la mejor explicación. Los que estuvieron conmigo antes saben que habíamos hablado de razonamiento por deducción y razonamiento por inducción. Razonamiento por deducción va de la regla general, caso y resultado. Digamos, los malnutridos tienen masa corporal disminuido, este individuo es malnutrido, este paciente tiene la masa corporal disminuida. El razonamiento por inducción, ahí lo ven, caso, resultado, regla, este individuo es pequeño, este individuo está malnutrido, los malnutridos tienen masa corporal disminuida. El razonamiento por inferencia de la mejor explicación es regla, resultado, caso. Caso o casos. La regla, la ven, en la misma en los otros dos. El resultado, lo ven, el mismo en los otros dos. Pero ¿qué hacen Stoichkov-Smith en la patología cerebral? ¿Qué deben de hacer ustedes, o qué les sugiero yo que deben de hacer ustedes cuando inician sus trabajos de investigación guiados por los excelentes maestros que han tenido hasta ahora? Es buscar la mejor explicación de lo que les está llamando la atención. Estos miraban que el individuo es malnutrido, pero ¿qué más es el individuo? Y aquí talla la medicina de la ciencia de la mirada. ¿Qué más es? Sí, este niño es malnutrido. Sí, este niño tiene el perímetro craneano bajo. ¿Pero qué más? No, mira, le va mal en la escuela. Ahí está ese que diferencia al investigador que avanza, que hace avanzar el conocimiento del investigador, y Dios bendiga a este segundo grupo,
que recopila los conocimientos. La inferencia de la mejor explicación y lo que queremos explicar depende de lo que queremos preguntar. Y lo que queremos preguntar depende de las influencias culturales, sociales y políticas en la epistemología. Semmelweis no se le ocurre nunca preguntar si los médicos de una sala y la ausencia de médicos en la otra tenían que ver con lo obvio. Piénsenlo, era obvio. No eran los estudiantes, ni el viento, ni el pobre cura. Era el médico, pero no lo vieron. No buscaron esa inferencia de la mejor explicación. Entonces, imaginemos que la imagen de la izquierda es el cerebro, es el cráneo de una persona que fue mal nutrida, que no sabemos. Los dos, nosotros mirando a la izquierda y el doctor Disman en la otra imagen, están mirando el cerebro de un pobre. Rembrandt está pintando el cerebro de un pobre, pero las preguntas sobre las biologías de ese cerebro surgen y surgirán de acuerdo a la contextura ideológica, filosófica, política, religiosa del investigador. No hay tutía con esto. Esto es absolutamente así. En todo caso, al rato vamos a la segunda parte y en esta segunda parte vestiré la guayabera verde. Espero que se hayan dado cuenta que esta es la hermosa roja que ustedes me dieron el 6 de junio. Hasta pronto y gracias.